Iniciamos esta sesión 5 de la semana 3, investigar para argumentar. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy no tengo público, pero bueno, pues no importa, a lo mejor al ratito ya se meten, pero como ya es un poquito tarde, tenemos que empezar. Híjole, esta sesión es muy participativa, la verdad es que me gustaría que pudieran estar presentes, pero pues bueno, ojalá que se pueda, y si no, pues ya, sobre todo porque teníamos ejercicios que hacer. Pero si tú estás viendo este video y no pudiste entrar, lo que puedes hacer es que mandes por correo o por el chat las respuestas de estas preguntas y ya se quedaría la participación. Entonces, antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos hablar por qué la humanidad investiga. Ya me está cerrando. Quedarme en la llamada. ¿Por qué la humanidad investiga y qué es lo que investiga? ¿Qué nos gusta investigar a las personas que sabemos acerca de la investigación? Y el siguiente ejercicio sería, ¿qué tipo de conocimientos identificas? ¿Qué sería un conocimiento científico del que no lo es? ¿Qué diferencias encuentras entre el conocimiento científico y el que no lo es? ¿Y qué nos aporta en la vida cotidiana el conocimiento científico? Como no estamos entonces, como no hay quórum, entonces vamos a empezar a hablar sobre los tipos de conocimientos. Entonces, primero, ¿por qué la gente investiga? La humanidad le gusta investigar. Bueno, vamos a tratar de hacer memoria. Creo que de pronto es interesante pensar en esas escenas de películas que son como que compartidas por todos nosotros y que nos llevan a pensar en esas personas que investigan, ¿no? Que tienen que ver con, o que les gusta lo científico, o no necesariamente lo científico. Y entonces podemos encontrar en la literatura a ay, se me acaba de olvidar. Este autor, Arthur Donald Coyle, Conan Doyle, lo digo al revés, Conan Doyle, de Sherlock Holmes, ¿no? Este detective que le gustaba revisar casos policíacos, ¿no? Y que es un parte como de una investigación. O sea, organizaba un montón de eventos, de situaciones que hacían que pudiera llegar a resolver el caso. Luego también está, bueno, ahora, hace unos años, de ahí surgió también el Doctor House. Entonces, Doctor House, llegaban casos científicos, casos médicos, y entonces él, hasta que no daba, con situaciones bien extrañas, lo resolvía. Pues tenía que ver con esto, con la investigación. Pero también podemos pensar, por ejemplo, en la primerita película de los Minions y de cómo este villano, que en realidad pues no era como tan villano, pero sí, este villano quería conquistar la luna, quería robársela, de hecho, y cómo de niño hizo un cohete y su mamá le decía, no, o sea, algo así, ¿no? No vas a hacer nada, o sea, la mamá no creía en él. Y tal vez eso hizo que pues no desistiera y se roba la luna, porque era muy inteligente, junto con su amigo que era científico. Y luego también tenemos, por ejemplo, así casos, ¿no? Que podemos encontrar dentro de las películas,
que nos ayudan a revisar la investigación que nos lleva a situaciones científicas, pero también podemos pensar en aquellas situaciones en las cuales pues no necesariamente eran tan científicas, como por ejemplo en la vida, ¿cómo decir? En épocas antiguas, las personas observaban, ¿no? Entonces desde ahí podemos tener un indicio de por qué la humanidad investiga. Las personas observaban su alrededor y entonces podían ir interpretando, por ejemplo, el uso de las plantas medicinales, y estas plantas medicinales hacían que ciertas personas de las comunidades se llamaran curanderas o curanderos, o eran los sabios, ¿no? Que observaban las estrellas y observaban patrones, ¿no? Y entonces esto ayudaba a que pudieran utilizar mejor la siembra y que pudieran también tener conocimientos que no necesariamente eran científicos. Ahorita vamos a ver un video que tiene que ver con la filosofía, y cómo la filosofía fue esta primera ciencia que ayudó a que se organizara la información para poder desarrollar una investigación, ¿sale? Bueno, entonces, ¿por qué la humanidad investiga? Pues porque tiene curiosidad por saber. Entonces, yo siempre les pongo este caso que tiene que ver con, por ejemplo, los bebés. Quien ha tenido un bebé cercano se dará cuenta en este desarrollo de cómo ese ser pequeñito, ese humanito, humanita, que va creciendo y va despertando esta curiosidad a partir de los sentidos, ¿no? Si es una persona sana, entonces vamos a tener que tiene a lo mejor una forma de observar lo que le rodea, y va a poder curiosear, y bueno, en algunas ocasiones esta curiosidad pues también genera problemáticas si no hay una vigilancia. Por ejemplo, si los papás o los cuidadores no tienen el debido de cuidado de quitar tapar los enchufes, o que no utilizar la estufa también, o las escaleras cuando son casas de 2 pisos, y que bueno, pues también el hecho de que puedan tener un accidente. Pero bueno, al final de cuentas, si es un bebé que está cuidado, es protegido, pues probablemente no tenga ninguna situación, y de todas formas investigue, ¿no? A veces los niños que están en las comunidades tienen esa posibilidad de poder estar dentro de la naturaleza y poder observar qué hay dentro de la naturaleza. El otro día estaba viendo un video de un niño, pero déjenme ver dónde era. Era, creo que en Colombia. Este niño vive en una comunidad serrana, y entonces el niño, como de 10, 11 años, observa aves y tiene plumas de distintas formas, de distintos tamaños, y entonces va diciendo que esta pluma es de un pájaro que es joven, y esta es un pájaro que es más viejo, y así por precisamente la observación. Entonces, bueno, pues ya el video tenía que ver con que pudiéramos ayudar al niño a que pudiera ser un biólogo, observador de aves, y que se pudiera abrir una escuela cerca de ese lugar para poder estudiar biología. En fin, entonces, ¿por qué la humanidad investiga? Pues por esta curiosidad, y sobre todo a partir de la curiosidad y de los sentidos, ¿no? De estar observando. Cuando empiezan a hablar los niños, entonces el lenguaje se vuelve algo esencial,
importante para poder nombrar las cosas que les rodean y poderles darles un sentido, un significado, ¿no? Entonces el lenguaje se vuelve algo muy importante. Y así vamos creciendo y entonces en algún momento de nuestra vida se nos va olvidando de pronto esta curiosidad por investigar y habrá quien no se le olvide esta curiosidad por investigar y tenga este apoyo también necesario para que pueda investigar. Hay ocasiones en que también los mismos sistemas educativos van cuarteando esta forma, ¿no? De tener como la investigación, pues porque de pronto los maestros les da un poco de temor que esa curiosidad los lleve hacia algún otro lado o se suscriben solamente a organización del pensamiento de una forma como muy estructurada y eso también genera que de pronto los niños pues ya no tengan en secundaria y en preparatoria ya no tengan esa curiosidad porque ya se aburrieron. Entonces, bueno, pues lo importante es que no se nos olvide y que nos guste tener esta posibilidad de investigar para poder desarrollar pues, no solamente cuestiones del pensamiento, sino también aspectos más prácticos también. Ok, entonces, bueno, pues por eso investigamos. Y esto nos va a llevar a los tipos de conocimientos, que de pronto los tipos de conocimientos nos ayudan a clasificar la información y también saber desde dónde partir. Entonces, no solamente hay un conocimiento científico, es uno de todos los tipos de conocimientos que puede haber. Podemos también encontrar conocimiento empírico, que de ahí surge, que es a base de la experiencia, de lo que hemos encontrado en nuestro alrededor. Y entonces ahorita voy a poner este video, ¿sale? Ay, no, pero primero voy a abrirlo. Pues no lo encuentro ahora. O sea, sí, aquí está, pero he chocado. Ahí está. No se ve. Hay que darle un poquito de tiempo porque mi compu ya es viejita. Vamos, vamos.
Bueno, en lo que abre, porque no quiere abrirse, vamos a continuar entonces con lo que estábamos, bueno, lo que seguiría, ¿no? Entonces, yo no, de pronto no tenía tantos problemas con las presentaciones de videos, pero bueno. Entonces, cuando observamos nuestro alrededor, cuando observamos lo que nos rodea, podemos hacernos preguntas y al hacernos preguntas vamos a poder desarrollar un planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema nos ayudará a... nos ayudará a que podamos utilizar de mejor manera la información, ¿no? Entonces necesitamos plantearnos preguntas que nos lleven a un planteamiento del problema. Bueno, entonces en este planteamiento del problema podemos revisar causas, consecuencias, diálogos. Y ya sé que va a terminar la clase y se va a ver el video. Pero, ay, no, ¿por qué? Lo pronto es que me obsesiono. Bueno, causas problemáticas. O a ver, salir tantito. Porque si me salgo. Ok, entonces, ya, tenemos. Causas, síntomas, diagnósticos, características, estadísticas, cambios importantes. Y esto nos va a llevar a preguntas de investigación, a un objetivo general específico de alimentación y ya. Bueno, tengo aquí un problema, ¿sí? Y dice, ¿cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses de mayo a junio del 2020? Entonces, si nos fijamos, es sumamente concreto, ¿sale? Tiene elementos que nos pueden ayudar a saber desde dónde podemos utilizar la información. Si nosotros lo dejamos muy ambiguo y muy abierto, lo que va a pasar es que no vamos a saber cómo desde dónde poder utilizar la información. Entonces es importante que podamos tener una pregunta que sea muy, muy, muy concreta. Entonces tenemos que la causa lo que nos está preguntando es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria. Está en Hermosillo, Sonora, durante los meses mayo-junio. No nos está diciendo durante todo el año, no nos está diciendo toda la escuela, no nos está diciendo todas las escuelas de Hermosillo, solo una y un grado o dos, ¿no? Y esto nos puede ayudar a poder revisar la información. De aquí, pues había otra información. Entonces, del planteamiento del problema va a surgir la hipótesis de trabajo. Y entonces la hipótesis surge a raíz de la intuición que le sobreviene al investigador cuando ha observado con atención e interés los hechos y la información consignada en el marco teórico.
y que permite explicar el problema planteado. Debe ser formulada en términos que ajusten a las reglas presentadas a continuación. Entonces, tiene que tener un carácter hipotético, debe expresarse como suposición, es decir, que necesitamos pensar que por eso sucede, ¿no? O sea, yo estoy tratando de, pero tengo que llegar a esa verdad. Entonces, probablemente no tengo como toda como quien dice, los pelos de la burra en la mano, ¿no? No los tengo completos, o sea, no tengo toda la información, no tengo todos los elementos para decir que eso es verdad, pero estoy suponiendo que por eso es, y esa es mi hipótesis. Y entonces es importante que lo podamos revisar de esa manera. Había otro espacio. Ah, mira, sí. Bueno, entonces creo que sí lo voy a poder poner. Entonces, vamos a ver, ay, sí voy a poder, qué emoción. Ya sí voy a poder. Bueno, entonces nada más entonces termino esto y pongo el video. Tiene carácter hipotético, tiene relación entre dos fenómenos. Su relación debe expresar cómo se relacionan dos variables. Por ejemplo, a menor grado de escolaridad, mayor índice de delincuencia en una zona. Por ejemplo, a mayor grados de calor, mayor enfermedades de vías, no sé, mayor grado de descomposición de la comida, ¿no? Y por eso ahí hay tres variables y mayor deserción escolar, ¿no? No puede ser. Verificabilidad significa que sea posible someterla a una prueba, que se pueda comprobar. Entonces, cuando ustedes estén realizando una hipótesis, tiene que estar redactada en presente, no en futuro, no probablemente, no, o sea, en presente, porque si estamos hablando que es un carácter hipotético, debe expresar una suposición, pero no algo así como lo que quiero encontrar es lo siguiente, o sea, no. Tienes que decir tal cual, esto sucede por esto, porque justamente eso es lo que se va a investigar, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a poner. Ay, ahora no quiere abrir. No tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Crea flujos de trabajo como... Hola, qué bueno verte por aquí. ¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué tipos de conocimientos hay, sus características y te daré un ejemplo de cada uno. Dale a like con ganas para empezar y... ¿Cómo están, queridos teoconianos? Bienvenidos a un nuevo video de Teocom. En esta videoclase te hablaremos sobre el conocimiento.
Te explicaremos qué es el conocimiento, cómo se adquiere y cuáles son los principales tipos de conocimiento. Ah, caray, eso sí me interesa. Empecemos explicando qué es el conocimiento. El conocimiento se refiere al conjunto de información, ideas, conceptos y experiencias que una persona adquiere a lo largo de su vida y que le permite comprender, interpretar y actuar en el mundo que le rodea. El conocimiento puede ser adquirido a través de diferentes fuentes, como la observación, la experiencia directa, el estudio, la comunicación con otras personas y la reflexión. Estas fuentes permiten que una persona construya su entendimiento sobre diversos temas y áreas del conocimiento. ¡Ay, qué interesante! En términos generales, el conocimiento puede ser tanto teórico como práctico. El conocimiento teórico se refiere a la comprensión conceptual y al entendimiento de principios, teorías y leyes que explican cómo funciona el mundo. Por otro lado, el conocimiento práctico implica la aplicación de ese conocimiento teórico en situaciones reales, utilizando habilidades y destrezas para resolver problemas o realizar tareas específicas. Ok, polilla. Existen diferentes tipos de conocimiento que se han categorizado en función de sus características y formas de adquisición. A continuación te presentamos 5 de los principales tipos de conocimiento. 1. Conocimiento empírico. Aprender de la experiencia. También conocido como conocimiento común o práctico. Se refiere al conocimiento adquirido mediante la experiencia directa y la observación del mundo. Este tipo de conocimiento se basa en la información y los hechos que se obtienen a través de los sentidos y la interacción con el entorno. Ejemplos: conocer que el sol sale por el este y se pone por el oeste debido a la observación diaria. Saber que comer alimentos en mal estado te puede causar intoxicación porque ya te pasó o viste qué les pasó a tus amigos. Saber que debes llevar paraguas cuando hay nubes grises porque ya te has empapado antes por la lluvia. Saber que el fuego quema porque nos hemos quemado previamente al tocarlo. Quemarte la lengua con un café hirviendo y aprender que hay que soplarlo antes de probarlo. 2. El conocimiento científico. El conocimiento con batas blancas y gafas. Es el conocimiento sistemático y estructurado que se obtiene mediante el método científico. Se caracteriza por su objetividad, rigurosidad y búsqueda de explicaciones basadas en evidencia empírica. Se enfoca en la formulación de teorías, la realización de investigaciones y la validación a través de la réplica y la revisión por pares. Es el tipo de conocimiento donde los cerebritos ponen a prueba sus hipótesis y experimentos. Veamos algunos ejemplos. La teoría de la evolución de Charles Darwin, que se basa en la recopilación y análisis de evidencia empírica. El modelo heliocéntrico de Copérnico, quien a través de la observación astronómica propuso que los planetas giran alrededor del Sol. Saber que el agua se compone de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno gracias a los experimentos de químicos brillantes. La ley de la gravitación universal por parte de Isaac Newton, basada en sus experimentos y observaciones, y en la manzana que le cayó en la cabeza. La ley de acción y reacción de Newton, que establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Es decir, si alguna vez te has golpeado con una puerta, sabes que la puerta también te golpeó a ti. 3. Conocimiento filosófico. El conocimiento de barbas frondosas y togas elegantes. El conocimiento filosófico se obtiene mediante la reflexión, la lógica y la especulación.
se centra en cuestiones fundamentales sobre la existencia de la realidad, la ética, la mente, entre otros temas. Este tipo de conocimiento busca entender y dar sentido al mundo a través de la argumentación y la contemplación filosófica. Veamos algunos ejemplos. Las reflexiones de Platón sobre la existencia de las ideas universales y la realidad de las cosas. Las teorías éticas de Immanuel Kant, que se basan en la razón y la moralidad universal. El existencialismo de Sartre, quien postuló que la existencia precede a la esencia, lo que implica que los humanos son libres de crear su propio significado en un mundo absurdo y sin una trascendencia objetiva. La teoría del conocimiento de René Descartes, quien planteó la duda metódica como medio para alcanzar la certeza y desarrolló el famoso axioma: pienso, luego existo. Qué gran frase de Descartes, pero aquí en Teocon queremos llevar ese axioma a otro nivel. Pienso, luego existo, y luego doy like a este video y lo comparto con mis amigos para que también sean parte de este conocimiento filosófico. Seguimos, teoconianos. Ok, polilla. 4. Conocimiento religioso. La sabiduría divina. Este tipo de conocimiento se basa en las creencias y enseñanzas de las religiones. Implica la comprensión de los principios, dogmas, rituales y valores transmitidos por una tradición religiosa y se adquiere a través de la fe, la revelación divina y la práctica religiosa. Por ejemplo, las enseñanzas del judaísmo sobre la alianza con Dios y las leyes religiosas. Los preceptos del budismo sobre el sufrimiento humano y el camino hacia la liberación del ciclo de reencarnación. Los conceptos del hinduismo sobre el karma y la reencarnación. Las enseñanzas del cristianismo sobre la existencia de Dios y los principios morales transmitidos por la Biblia. Y las creencias de la tía Rosita sobre el pecado y la salvación. Protégeme, Señor, con... 5. Conocimiento técnico. Las habilidades prácticas. Es el conocimiento que adquieres a través de la práctica y del dominio de una técnica. Es un conocimiento especializado y práctico en un campo específico como la tecnología, la ingeniería, la medicina o cualquier otro campo profesional. Se adquiere a través de la formación educativa, la experiencia laboral y el dominio de técnicas y habilidades específicas. Por ejemplo, el dominio de técnicas de cirugía plástica para poner más guapas a las personas. Aprender a tocar un instrumento musical para darle serenata a tu novia. Convertirte en un mago de la cocina para preparar platillos deliciosos con técnicas culinarias. Saber técnicas de fontanería que te convierten en el héroe de la vecina. My biggest struggle is starting. Grammarly is an AI writing partner that helps students with their writing from beginning to end so that you Dominar el arte de la programación y desarrollar aplicaciones que permitan hacer videos más entretenidos que este. En resumen, el conocimiento es el conjunto de información, ideas, conceptos y experiencias que una persona adquiere a lo largo de su vida y que le permite comprender, interpretar y actuar en el mundo que rodea. El conocimiento puede ser adquirido como la observación, la comunicación con otras personas y la reflexión. Algunos de los principales tipos de conocimiento son empírico, científico, filosófico, religioso y técnico. Ok, polilla. Y así llegamos al final de este video. Recuerda,
El conocimiento es como una caja de herramientas con múltiples compartimentos. Cada tipo de conocimiento nos ofrece una perspectiva y nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Así que, ya sea que te identifiques como un sabio filósofo, un aventurero científico, un creyente religioso o un tipo súper práctico, sigue buscando conocimiento y explorando los rincones más recónditos de tu curiosidad. Inteligente, ¿no? Te saludan en la locución Luis Enrique Tanemaya y en la elaboración del libreto José Luis López. Te enviamos un fuerte abrazo desde Ecuador. Bueno, pues esos fueron los tipos de conocimientos. Yo peleándome con que se pudieran ver los videos. Sí se escuchó bien, ¿verdad, Dulce? Ya, lo bueno es que ya se pudo. Y ahora, vamos rápidamente a ver otro. Porque justamente estábamos hablando sobre el tipo de conocimiento y esto cómo se convierte en la ciencia, y que además también al momento de que estamos haciendo observación de la realidad, podemos desarrollar un planteamiento del problema, o sea, desarrollamos preguntas que nos ayudan a podernos plantear, preguntas que nos ayudan a hacer un planteamiento de un problema. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial, el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral.
Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos 3 actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo. Bueno, pues ya vimos de la ciencia, ya vimos de el conocimiento. Entonces, estábamos hablando hace ratito sobre, me voy a regresar un poquito más, sobre entonces el planteamiento del problema, que cuando observamos la realidad podemos desarrollar preguntas que nos lleven a también a cuestionarnos y generar una hipótesis. En este sentido, también estábamos viendo que la hipótesis surge a raíz de la intuición que sobreviene al investigador cuando está observando con atención e interés los hechos y la información consignada en un marco teórico y permiten explicar el problema planteado. Debe ser formulada en términos que se ajusten a las reglas presentadas a continuación. Entonces, debe tener un carácter hipotético, debe expresarse con una suposición o respuesta provisional. Su redacción debe expresar cómo se relacionan 2 variables, por ejemplo, a menor grado de escolaridad, mayor índice de delincuencia. Tiene que tener una compatibilidad. Una hipótesis normalmente debe concordar con los principios científicos. Y tiene que tener una verificabilidad. Esto significa que sea posible someterla a una prueba. Ok. Entonces, ¿qué más? Déjame ver qué más tenía como la hipótesis. Bueno, eso en realidad sobre la hipótesis que se genera a partir del planteamiento del problema. Y esto me interesaba ver, que no sé si ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero como he revisado algunos trabajitos que acaban de entregar,
es importante que recordemos que las ciencias se dividen, tienen una clasificación y, por ejemplo, las ciencias sociales tienen su propia clasificación y aunque todas podrían ser como que en el estudio del ser humano, no se estudia lo mismo, no va a ser igual estudiar lo que estudia la sociología que lo que estudia la psicología. Porque la sociología va a estudiar los grupos humanos, ¿no? Por ejemplo, la familia, las organizaciones, los partidos políticos, las organizaciones religiosas, pero cómo se congregan esas comunidades. La familia, bueno, ya lo había dicho. Por ejemplo, ahora que hay diferentes tipos de familias, que no podemos pensar solamente en una forma de familia, papá, mamá e hijitos, sino que ya hay diferentes tipos de familias en este momento y que se abre como un abanico de posibilidades. Bueno, pues eso va a estudiar la sociología, pero tiene como una hermana que sería la antropología, pero no son lo mismo, no estudian lo mismo. Entonces, vamos a llamarles que tienen un objeto de estudio diferente. El objeto de estudio de la antropología tiene que ver también con grupos sociales, pero sobre todo con ideologías o con significados, ¿sale? Entonces, ahí entrarían las religiones como tal, ahí entrarían las formas de convivencia, pero entendiendo los rasgos de cultura. Entonces, si tú en tu trabajo estás hablando, quieres abordar aspectos que tengan que ver con la cultura, tendrías que decir que te vas a basar en la antropología, ¿no? No en estudios, bueno, podría ser estudios culturales, pero pues tienen que ver con la antropología. Pero a su vez, si pensamos en la psicología, tiene otro interés, otra área de interés que sería el comportamiento del ser humano. Entonces aquí no va a ser solamente el comportamiento de grupos, porque esa sería la psicología social, sino que sería el comportamiento del ser humano, cómo se comporta ese individuo, esa individua también. Y a su vez también la economía y la política y que de pronto podemos pensar que también hay rasgos de la ecología que tienen que ver con la sociología y hay geografía social que tiene que ver con la parte, pues, de los grupos humanos y que, bueno, de pronto hay ciertas áreas que se pueden compartir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la geografía social, que tiene que ver con las ciencias también, las ciencias de la Tierra y las ciencias biológicas, ¿no? Igual la ecología tiene que ver también con la parte de la sociología, pero también, pues obviamente que con la biología. Y esas no son áreas de ciencias sociales, sin embargo, se comparten. Hay una multidisciplinariedad en este sentido. ¿Sale? Bueno, sí quería creo que esto lo vieron en otro módulo, pero sí quería hablarlo otra vez, porque en la actividad número 5 viene qué disciplinas se desarrollan o qué disciplinas se asocian con los estudios realizados, ¿no? Con lo que están leyendo. Y entonces, en muchas ocasiones me escriben ciencias sociales, ciencias biológicas, ciencias matemáticas, pero ¿cuáles son, no? O sea, no podemos abarcar todas las ciencias sociales porque no entrarían todas. Entonces, sí hay que ser muy específicos. En este caso de estar observando y de estar realizando parte de la investigación o estar observando investigaciones, tenemos que ser muy concretas, ¿ok?
No podemos irnos a la ambigüedad o a la generalización, porque si nos vamos a la generalización se vuelve algo muy, muy ambiguo y entonces no va a haber claridad y no va a estar bien. No sé si tengas alguna duda, Dulce, de las actividades que hay que realizar. No sé. Bueno, si no hubiera alguna duda, entonces pues ya terminaríamos aquí. Gracias, buenas noches. Hasta luego, César. Buenas noches.